Coinonía Radio, levantando la voz para evangelizar. En Coinonía Radio te damos las gracias por tu preferencia a esta estación católica. Tú eres la razón más importante que nos motiva a la evangelización. Queremos seguir contando contigo. Coinonía Radio te dice gracias. Dios te bendiga. La iglesia siempre está en movimiento y todos formamos uno en Cristo Jesús. Bienvenidos a La Iglesia en Movimiento, un programa dedicado a conocer los diferentes carismas que conforman la Iglesia Católica. En movimiento, conduce el Padre Miguel Ángel Sánchez. Que todos sean uno, como tú, Padre, estás en mí y yo en ti. Que ellos también sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado. Buenas noches, hermanos, bienvenidos a su programa En Movimiento. En ausencia del Padre Miguel Ángel Sánchez, les saluda su amigo César King. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Me acompaña esta noche en la cabina nuestro hermano Arturo Juárez. ¿Cómo estás, Arturo? Muy bien, muy bien. Buenas noches a todos los radioescuchas. Aquí queriendo compartir un rato con ustedes en este hermoso programa En Movimiento. Muchas gracias y gracias por escucharnos, hermanos. Hoy vamos a compartir con ustedes un poco más de lo que ya el Padre Miguel Ángel Sánchez estuvo compartiendo con ustedes durante las semanas anteriores. Y esto es algo pues sumamente importante y hermoso para nuestra iglesia, que es el Año de la Fe. Vamos a estar profundizando un poco más sobre la carta apostólica Porta Fidei de su santidad el Papa Benedicto XVI. Y sin más preámbulos, pues comencemos con la materia. Comencemos con lo que hemos estado hablando durante estas semanas. Esto que vamos a reflexionar es algo muy importante porque nos traerá beneficio espiritual y también de alguna manera intelectual para nuestro crecimiento personal y sobre todo para dar frutos en nuestros movimientos, en los lugares donde nosotros ejercemos nuestro apostolado, puesto que este programa está de alguna manera enfocado a eso. Pero a usted, hermano, que nos sintoniza en su estación Coinonía Radio, y que también le gusta aprender sobre la iglesia, pues de esto le será de mucha utilidad. Les recordamos, antes de comenzar en materia, que nuestros teléfonos están dispuestos y abiertos a ustedes para escuchar su voz, sus comentarios, y nos pueden marcar a nuestros teléfonos aquí en cabina, que son el 622-8962, aquí en Tijuana. Y desde Estados Unidos, por favor, si gusta, márquenos al 866-228-4305. Ahí atenderemos sus llamadas con mucho gusto. Pues bueno, Arturo, ¿qué te parece si entramos en materia? Vamos a darle. Ok, pues miren, las semanas anteriores el Padre Miguel Ángel y su grupo nos ha estado compartiendo sobre esto que es la Carta Apostólica de su Santidad Benedicto XVI, que es el documento fundamental de esto que estamos celebrando. Como ustedes saben y recuerdan, a partir del 11 de octubre de este año comenzamos a celebrar lo que el Papa ha llamado el Año de la Fe. ¿Y qué es esto? Bueno, es un año especial en el que la iglesia celebrará su fe. Nosotros como iglesia celebraremos nuestra fe, nos enorgulleceremos aún más de lo que nosotros creemos y vivimos, con el fin de que alegre nuestras vidas y ese testimonio alegre transforme también al mundo entero, entusiasme a la iglesia y nos acerque más a Dios. Entonces, recordemos un poco de lo que hemos estado hablando. Pues en el programa anterior empezamos a platicar sobre los 3 primeros números de los que consta esta carta apostólica. Y antes de iniciar a hablar de esto un poco más, recordemos el título del documento. El título del documento es La Puerta de la Fe. Y vamos a hacer un ejercicio que nos puede servir. ¿Qué les parece? Imaginemos por un momento que nosotros tenemos boletos o entradas para un concierto. Imaginemos que nos ganamos en una estación de radio, a lo mejor en Coinonía,
2 entradas para un concierto. Piensen el artista que a ustedes les guste. Dijeron, a la primera llamada que entre en este momento se llevará 2 boletos para el concierto, y usted tomó el teléfono y habló. Y se ganó estos dos boletos y decidió ir con un amigo, con una amiga, con su hijo, con alguien más. Y ustedes se disponen a ir al concierto. Van con mucho tiempo de anticipación, preparan su carro y llegan al lugar. Pero, oh sorpresa, que el lugar está abarrotado y no hay lugar para entrar a este estacionamiento. Y entonces llegan al estacionamiento e imaginen o comiencen a imaginar la desesperación de que van entrando a este lugar, a este estacionamiento, llegan, estacionan su carro, de repente se bajan a toda prisa porque ya va a dar la hora del inicio del concierto, y están escuchando que ya se oye un grito por dentro y que se apagan las luces y empieza a oírse la música, y el concierto al que ustedes estaban todos emocionados por llegar ya está por comenzar. Inclusive ya empieza a oírse un poco los acordes de esta música, y de repente ustedes ya están llegando hacia el lugar del evento y no encuentran la puerta. ¿Cómo se sentiría? Piense usted. Desesperado, me imagino. ¿Por qué? Porque ustedes ya están en el lugar y lo que quieren es pasar a disfrutar, y lo que necesitan es la puerta. La puerta es algo muy importante porque es por donde entramos a disfrutar lo que nosotros queremos. El documento de la iglesia que vamos a reflexionar esta noche se llama así: la puerta de la fe. ¿Y por qué? Porque su santidad ha dado por recordar este pasaje de los Hechos de los Apóstoles en el capítulo 14, en el versículo 27, en el que nos habla San Pablo de que la fe es la puerta de entrada hacia la salvación. Y entonces, en este número, su santidad comienza a hablarnos de que la fe es la que introduce en la vida de comunión con Dios y permite la entrada en su iglesia. Está siempre abierta para nosotros. Se cruza el umbral cuando la palabra de Dios se anuncia y el corazón se deja plasmar por la gracia que transforma. Atravesar esa puerta supone emprender un camino que dura toda la vida. Este camino empieza con el bautismo, con el que podemos llamar a Dios con el nombre de Padre, y se concluye con el paso de la muerte a la vida eterna, fruto de la resurrección del Señor Jesús, que con el don del Espíritu Santo ha querido unir en una misma gloria a todos cuantos creen en Él. Hasta aquí el documento en el número 1. Arturo, ¿te has llegado a imaginar algún día tú qué sería de tu vida si no creyeras en Jesús? Híjole, la verdad, pues yo creo que sí he estado en ese momento de mi vida, el no creer, en no saber hacia dónde. Pero bendito sea el Señor que lo he podido conocer a través de mis hermanos, a través de la iglesia, a través del magisterio, a través de todas las cosas ricas que nos ofrece la iglesia, y eso me da a mí un camino a seguir, una esperanza de una vida eterna, me da muchas cosas. No sé, me sentiría perdido, así como el relato que nos contaba mi hermano de querer entrar a disfrutar de algo que ya me gané y no poder gozarlo. Y aquí es lo mismo, sería querer disfrutar una vida eterna de alguien que ya lo ganó por mí y no disfrutarlo. O sea, me sentiría perdido. Exactamente, y ahí creo que diste en el punto clave, y es lo que su santidad, el Papa Benedicto XVI, quiere transmitirnos. Lo que nos está diciendo su santidad es que la vida eterna nos la ha ganado Jesucristo, dice, fruto de la resurrección del Señor Jesús, con el don del Espíritu Santo, y que nos ha querido unir en una misma gloria con Él. Lo que está diciéndonos es que quiere Dios que estemos con Él en su presencia siempre y en la eternidad, en la gloria. Y esta entrada a la eternidad, este inicio por el cual, en esta vida, podremos llegar a la eternidad con Jesús, a la vida plena con Dios, pues es la fe. Y entonces ahí radica la importancia de este año que celebraremos. Celebraremos lo más importante que tenemos, que es creer en Dios, Santísima Trinidad, que nos ama. Y en este aspecto, pues el Papa en el mismo punto 1 también refiere un poquito más y hace una especie de síntesis muy concreta de lo que creemos.
Y entonces dice, profesar la fe en la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, equivale a creer en un solo Dios que es amor. El Padre que en la plenitud de los tiempos envió a su Hijo para nuestra salvación. Jesucristo que en el misterio de su muerte y resurrección redimió al mundo. El Espíritu Santo que guía a la Iglesia a través de los siglos en la persona del retorno glorioso del Señor. Así que el Santo Padre no se detiene más, ni espera más para revelarnos esta gran verdad, o no revelarnos siquiera, sino reafirmar esta gran verdad de la que vive la Iglesia. Que el Padre, que es amor, es el que nos da la vida, que Jesucristo nos salva y el Espíritu Santo es el que guía a la Iglesia a través de los siglos. Fíjate, César, aquí dijiste un punto muy, muy importante, que dice, el Espíritu Santo que guía a la Iglesia a través de los siglos en la espera del retorno glorioso del Señor. Eso es lo que nosotros nos dice de esa parosía, de ese segundo, de ese regreso de nuestro Señor, que nos dice, nos da la esperanza de que viene a nosotros, y hay que estar vivos en esa fe para su parosía, para el segundo regreso de nuestro Señor Jesucristo. Claro, y en esa esperanza es en la que hemos sido salvados, y en esa esperanza es en la que vivimos. Pues hasta aquí nos detenemos en nuestra revisión de lo que hemos hablado en los números pasados, y también iniciaremos un poco más en los siguientes segmentos a explorar el resto de este documento, que les invitamos a que reflexionen en casa y lo reflexionen con nosotros también. Nos vemos ahorita en un momento en su programa En Movimiento. Los movimientos en la Iglesia son un signo del Espíritu para nuestros tiempos. Vamos a un corte comercial y volvemos con más de tu programa En Movimiento, En Movimiento, En Movimiento. Estás escuchando Koinonia Radio. Tú puedes ser distribuidor del folleto La Palabra Eucarística, antes Koinonia Logos, el cual contiene las lecturas de la misa diaria y una reflexión escrita por el Padre Jeff. Este folleto puede ser una excelente ayuda para tu oración diaria a la luz de la palabra, y al mismo tiempo estarás apoyando a Koinonia Radio para su sostenimiento. Comunícate al 622-8962, al celular 664-399-2170 o al radio 125*1332-67*7 y entérate cómo. Sea un distribuidor del folleto La Palabra Eucarística, en tu parroquia, en tu negocio o en tu comunidad. Comunícate ahora, nosotros los llevamos hasta tu domicilio. Psicología desde la fe. Escucha este programa todos los martes de 8 a 9 de la noche. Conduce Sandy Caldera, psicóloga. Psicología desde la fe, buscando la plenitud humana y espiritual. Sobre esta base se desarrolla el trabajo diario de un psicólogo católico. Sé parte de nosotros, sé amigo de Koinonia, donde tendremos convivencias, misas, oración ferviente, y recuerda que gracias a ti evangelizamos día a día. Son las 3 de la madrugada, 14 minutos. La temperatura en el exterior de nuestros estudios es de 15 grados. Tenemos una humedad del 100%. Los movimientos existen para ayudar a sus miembros a involucrarse más en la práctica de su fe en la Iglesia. Ya estamos de regreso. En Movimiento, En Movimiento. Pues buenas noches de nuevo, les damos de nuevo la bienvenida a su programa En Movimiento, en ausencia del padre Miguel Ángel Sánchez, su servidor César King y nuestro hermano Arturo Juárez. Como repasábamos en el segmento anterior, pues hemos comenzado a profundizar un poquito sobre el documento del Papa Benedicto XVI, La Puerta de la Fe, y ya hablamos en el primer número de cómo el Papa nos hace un cierto resumen de nuestra fe y los fundamentos en lo que creemos. Y ahora en el número 2, él comienza a hablarnos un poco más, recordemos lo que ya vimos la semana pasada, de la exigencia de redescubrir el camino de la fe. Hay un objetivo bien claro, redescubrir este camino de la fe
¿Por qué? Porque el fin es iluminar de manera cada vez más clara la alegría y el entusiasmo renovado del encuentro con Cristo. Y esto es algo muy hermoso, Arturo, y muy hermoso, hermanos que nos escuchan. ¿Por qué? Porque el Papa descubre o nos descubre y nos hace ver que la fe es fuente de nuestra alegría. Nosotros no podríamos vivir una alegría plena sino si pensáramos que esta vida es simplemente los años que nos tocarán estar aquí en esta tierra y hasta ahí. Y eso sería un poco, digamos, desesperanzador para nosotros, porque en realidad estaríamos condenados a ser seres finitos, que se acabe todo, pero nosotros somos seres infinitos porque Dios nos ha creado para estar eternamente en su presencia, y esa fe de saber que Jesucristo nos ha permitido y abierto la puerta para entrar a la presencia de Dios eternamente es la que nos causa la alegría verdadera. Jesús dice: yo he venido para que su alegría sea perfecta, en el Evangelio de San Juan. Y la alegría perfecta viene del conocimiento del gran amor que Dios nos tiene. Y entonces, celebrar esta fe es celebrar la alegría de ser cristiano, ¿verdad, Arturo? Amén, hermanito. Celebrar que somos hijos del Altísimo, que nos da el Señor por medio del bautismo, nos hace coherederos del trono, nos hace hermanos en Jesucristo, somos hijos de la familia más rica que hay en el mundo. Esto nos da una gran felicidad de saber que hay algo más allá que nos espera, que nos tiene preparado el Señor Jesucristo por medio de los frutos de su redención, que aún a pesar de más de 2000 años siguen vigentes para nosotros y están allí, hermanos, para ti y para mí, para que los hagas tuyos. Las promesas del Señor se cumplen, hermano, y es cuestión de que las tomes. Y en este mismo número el Papa también empieza a hablar un poco sobre una cierta un cierto claroscuro de nuestra realidad humana. ¿Qué es esto de lo que nos habla el Papa? Dice: sucede hoy con frecuencia que los cristianos se preocupan mucho por las consecuencias sociales, culturales y políticas de su compromiso, al mismo tiempo que siguen considerando la fe como un presupuesto obvio de la vida común. ¿Qué es lo que significa? Pues lo que significa es que lo que nos sucede muchas veces, que nos preocupamos mucho por las realidades temporales, por la situación social, por la situación política, que no tienen nada de condenable, y ciertamente nosotros cristianos tenemos que estar involucrados en todas estas realidades, porque tenemos que hacerlas que sean transformadas por la fe y el amor en Cristo. Pero también muchas veces nosotros presuponemos, como dice el Papa, que esta fe es algo asentado, que es algo que ya existe. Digamos que pensamos que esta fe heredada es una fe que no se necesita cultivar. ¿Por qué? Porque mi familia ya es cristiana, es católica, yo nací cristiano católico y entonces ya no trato de entenderla, de descubrirla, de explorarla y de que sea algo que mueva mi vida hacia la alegría, hacia la felicidad, hacia la plenitud. Y entonces la dejamos ahí, esta fe la dejamos dormida, apacible, donde no transforma ni mi vida ni la de nuestros hermanos. ¿Tú crees, Arturo, te ha tocado ver situaciones de este estilo? Pero por supuesto, en el diario acontecer, con amigos, con compañeros de trabajo, cuando estamos compartiendo la comida, algo así, y este es un tema hasta de cierto punto tabú para muchos, el hablar de lo que crees, el hablar de lo que te fue enseñado, de lo que mamaste en tu familia como educación, y que la fe es parte de, como decía mi hermano, pues mis padres son católicos y yo nací en una familia católica y me digo católico, pero realmente no sé qué es el catolicismo, no sé cuáles son lo que dicta la iglesia, lo que debo hacer, lo que debo decidir o cosas así. Pues como te digo, pues estamos perdidos sin esa fe, ¿no? Sí, claro, y es algo, como dices, pues algo del día con día, ¿no? Es algo que vemos
tristemente con mucha constancia, con mucha frecuencia. Y entonces esta celebración del Año de la Fe es un esfuerzo al que nos invita la Iglesia para nosotros pues vivir esta fe auténticamente, conocerla y crecer como cristianos. Y en el mismo sentido, el número siguiente, que ya también reflexionamos desde la semana pasada, pero estamos recordando, nos habla sobre esto. Dice, si la sal se vuelve insípida y la luz permanece oculta, entonces pues no lo debemos de dejar. Dice, como la samaritana, también el hombre actual puede sentir de nuevo la necesidad de acercarse al pozo para escuchar a Jesús, que invita a creer en él y a extraer el agua viva que emana de su fuente. Debemos de descubrir de nuevo el gusto de alimentarnos con la palabra de Dios, transmitida fielmente por la Iglesia, y el pan de la vida. Y entonces esta inquietud del cristiano existe siempre. Bueno, la inquietud del hombre existe siempre, de buscar algo que trascienda su realidad. Y esa búsqueda solamente encuentra respuesta en Jesucristo. Así como la samaritana se encontró con él y le pedía, dame siempre de esta agua de vida, nosotros también debemos acercarnos a Jesús siempre buscando esta agua de vida. Y la invitación primera que el Santo Padre nos hace es esto: regresar a la fuente principal de vida para nosotros cristianos católicos, que es la palabra de Dios. La palabra de Dios que nos instruirá en nuestra fe, que nos hará crecer y que nos permitirá escuchar la voluntad de Dios para nuestras vidas. Pero también algo sumamente importante y de donde vive la Iglesia, que más adelante nos recordará el Concilio Vaticano II, en este mismo documento nos harán referencia a él, a la Eucaristía, el pan de vida, los sacramentos, de donde nosotros como cristianos encontramos nuestra fuerza y nuestro sustento, nuestro alimento diario. Entonces el Papa comienza a invitarnos a estas dos acciones: al acercamiento a los sacramentos, el acercamiento a la palabra como instrumento, como medio y como la manera por excelencia de acercarnos a Jesucristo. Sí, y aquí, como decías, no podemos dejar que la sal se vuelva sosa y la luz permanezca oculta. Esto a mí me llama la atención y es como un foco, un warning que a mí me lleva a pensar que tienes que ir a la evangelización, a proclamar la palabra, a que los demás conozcan del Señor que está vivo, la buena nueva. Perdón, para que la demás gente viva, tenga ese alimento que es la palabra del Señor. Ya ves que dice en su palabra, no solo de pan vive el hombre, sino también de toda la palabra que sale de la boca del Señor. Entonces aquí nos invita a eso, a regresar a los sacramentos, a la comunión, a recibir el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, para darnos vida no solo corporal sino espiritual, que es muy importante también, hermano. Ciertamente, y aquí algo que tenemos que destacar pues es que este documento nos va a llevar a descubrir o redescubrir e inquietar nuestro corazón a acercarnos a las realidades de lo que vivimos y sobre todo a celebrarlo, pues entonces que sea verdaderamente algo que nos orgullezca, la fe que vivimos, que sea algo que nos mueva a andar con pasos seguros hacia el camino de la salvación, que es Jesucristo, y también pues a recordarnos quiénes somos como cristianos y qué es lo que celebramos, qué es lo que vivimos. Entonces, hasta aquí hemos recordado un poco sobre lo que ya hablamos el programa pasado y vemos una perspectiva global del documento en el que el Papa, hagan de cuenta que nos ha tomado de la mano y nos ha puesto una idea muy bonita. La idea principal es que hay una entrada hacia algo que esperamos, que es la salvación en Jesucristo, que es la vida eterna, que es la presencia de Dios en su amor, y que esta entrada es la fe. Y también cómo el celebrar nuestra fe es nuestro deber cristiano y es también algo que nos entusiasma a nosotros para vivir la alegría verdadera. Y entonces, a partir del siguiente segmento y el resto del programa, nos dedicaremos un poco a profundizar sobre los siguientes números en los que el Papa empieza a hablarnos del porqué de este documento,
cómo es que surge esa inquietud y también la importancia de la fe y el magisterio de la Iglesia en cuanto a la renovación misma de la Iglesia. Entonces les invitamos a que nos marquen con sus comentarios, con sus saludos al número 622-8962 y nos mantenemos aquí después de una pausa en su programa En Movimiento. Los movimientos en la Iglesia son un signo del Espíritu para nuestros tiempos. Vamos a un corte comercial y volvemos con más de tu programa En Movimiento, En Movimiento, En Movimiento. Objetivo de Koinonia Radio. Queremos ser una herramienta de evangelización que transmita el Evangelio, los valores e ideales que nos propone a través del magisterio de la Iglesia. Aspiramos ser un medio de expresión de la vida eclesial en la arquidiócesis, comunidades religiosas, movimientos apostólicos y sobre todo, dar a conocer nuestra comunidad de Alianza Koinonia, lo que somos, lo que vivimos. Escucha al Padre Ángel López Betancourt cada martes de 9 a 10 de la noche en el programa de Pastoral Social. Difundiendo los valores evangélicos y de la doctrina social de la Iglesia, construyendo una sociedad más justa y solidaria como expresión de la fe. Pastoral Social de la Iglesia, martes 9 de la noche por Koinonia Media, www.tjcatólico.com. Para ti, que no puedes asistir a la celebración de la Santa Eucaristía por enfermedad, por distancia o por algún otro inconveniente, vive con nosotros la celebración de la Santa Misa. Todos los días a las 6 de la tarde, en Radio 1420 AM y por internet en www.tjcatólico.com. Tenemos nosotros, por ejemplo, diferentes formas de llamarle al aborto problema. ¿El aborto será un problema científico, político o social? ¿Usted qué piensa? Bueno, científico no, porque la ciencia no tiene color, no tiene... es decir, el deber ser no le corresponde a la ciencia, le corresponde el ser, pero no el deber ser. El deber ser del hombre, el deber ser se lo pone el hombre. Más bien son problemas políticos, sociales, ¿verdad? En que sean sociales, sobre todo, en que se ha mezclado mucho el materialismo, la increencia de Dios, la falta de respeto a la dignidad humana, lo que causa, y esto lo han causado verdaderos apóstoles, entre paréntesis, que propagan esto. Difícilmente entiende uno, pero los hay. Si me dejaron vivir, yo elijo la vida. ...29 Los movimientos existen para ayudar a sus miembros a involucrarse más en la práctica de su fe en la Iglesia. Ya estamos de regreso. En Movimiento, En Movimiento. Buenas noches, hermanos, estamos de regreso en su programa En Movimiento y ahora vamos a retomar pues el documento de la Puerta de la Fe que estamos estudiando esta noche o explorando esta noche con ustedes, y vamos a comenzar ahora a leer el número 4 y nos detendremos para hacer alguna reflexión. Vamos a leerlo en su totalidad, el número 4, para que tengamos la perspectiva completa de lo que su santidad Benedicto XVI quiere compartir a la Iglesia a través de esta carta. Y Arturo nos va a ayudar a leerlo. Mira, dice: a la luz de todo esto, he decidido convocar a un año de la fe. Comenzará el 11 de octubre del 2012, en el 50 aniversario de la apertura del Concilio Vaticano II, y terminará en la solemnidad de Jesucristo, Rey del Universo, el 24 de noviembre del 2013. En la fecha del 11 de octubre del 2012, se celebrarán también los 20 años de la publicación del Catecismo de la Iglesia Católica, promulgado por mi predecesor, el Beato Papa Juan Pablo II, con la intención de ilustrar a todos los fieles la fuerza y belleza de la fe,
Este documento auténtico fruto del Concilio Vaticano II, fue querido por el Sínodo Extraordinario de los Obispos de 1985 como instrumento al servicio de la catequesis, realizándose mediante la colaboración de todo el episcopado de la Iglesia Católica, y precisamente he convocado la Asamblea General del Sínodo de los Obispos en el mes de octubre del 2012 sobre el tema La nueva evangelización para la transmisión de la fe cristiana. Será una buena ocasión para introducir a todo el cuerpo eclesial en un tiempo de especial reflexión y redescubrimiento de la fe. Dice también, y este es un dato muy importante, que para mí salta así entre líneas, dice: no es la primera vez que la Iglesia está llamada a celebrar un año de la fe. Mi venerado predecesor, el siervo de Dios Pablo VI, proclamó un parecido en 1967 para conmemorar el martirio de los apóstoles Pedro y Pablo en el 19º centenario de su supremo testimonio. Lo concibió con un momento solemne para que en toda la Iglesia se diese una auténtica y sincera profesión de la misma fe. Además, quiso que ésta fuera confirmada de manera individual y colectiva, libre y consciente, interior y exterior, humilde y franca. Pensaba que de esa manera toda la Iglesia podría adquirir una exacta conciencia de su fe, para reanimarla, para purificarla, para confirmarla y para confesarla. Las grandes transformaciones que tuvieron lugar en aquel año hicieron que la necesidad de dicha celebración fuera todavía más evidente. Esta concluyó con la profesión de fe del pueblo de Dios para testimoniar cómo los contenidos esenciales que desde siglos constituyen el patrimonio de todos los creyentes tienen necesidad de ser confirmados, comprendidos y profundizados de manera siempre nueva, con el fin de dar un testimonio coherente en condiciones históricas distintas a las del pasado. Y hasta aquí lo que nos dice textualmente el documento. Y detengámonos entonces, hermanos que nos escuchan, y Arturo, a un poquito profundizar lo que el Papa nos dice en este documento. Y sobre todo comienza el Papa hablándonos de qué abarcará este año de la fe, de cuándo a cuándo se celebrará. Y entonces este año se comienza celebrando el pasado 11 de octubre, que ya celebramos la inauguración del año de la fe, en el que coincidió con el 50 aniversario del Concilio Vaticano II. Ya en otra oportunidad hemos hablado de la importancia y trascendencia de este gran concilio, de este gran evento religioso de nuestra Iglesia que marcó el siglo XX, como dice el Papa en el número siguiente. Y terminará el día 24 de noviembre del próximo año, del 2013, en el que celebraremos primero la fiesta de Cristo Rey y también el 20 aniversario de la promulgación del Catecismo de la Iglesia Católica. Y que nos dice, este catecismo fue promulgado con y dice una frase muy bonita el Papa, dice: este catecismo fue promulgado por su santidad Juan Pablo II con la intención de ilustrar a todos los fieles en la fuerza y en la belleza de la fe. La fuerza y la belleza de la fe. ¿Qué frase tan bonita, ¿verdad, Arturo? La verdad que sí, la verdad que alienta. Alienta porque de una manera nos da a conocer cómo nosotros pues encontramos en la fe una expresión también de belleza pues de Dios. Y también el mismo documento, el mismo número 4 nos sigue hablando, que ya hablamos, o que ya leímos, nos sigue hablando de la importancia pues de este año de la fe y cómo es también un eco de un año o una celebración que se dio también en 1967 sobre un año también de la fe que promulgó el Papa Pablo VI, ¿no? Cabe mencionar aquí lo que decía mi hermano César sobre lo que es el Catecismo de la Iglesia Católica.
Estamos hablando de la puerta de la fe, estamos hablando de la fe, de lo que es nuestra fe. Y en el Catecismo de la Iglesia, no sé ustedes, hermanos, si lo tienen ustedes a la mano, lo han leído o han ido a sus iglesias a tomar cursos del Catecismo de la Iglesia Católica, que en él se encierra pues todo lo que creemos. O cuando vamos el domingo a misa que repetimos el credo, que encierra todo lo que creemos. De ahí viene del catecismo. La mayoría de lo que el catecismo habla es de eso, del credo, de lo que debemos creer, de lo que el Señor nos dice, o sea, de creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, todo, o sea, todo lo que es el credo, lo que lo encierra. Si tú y aparte el Papa nos invita en este año de manera muy importante a repetir el credo en cada momento. Si estás orando, repetirlo, pero pausadamente, realmente escudriñando lo que las palabras del credo te dicen, reviviéndolas, viviéndolas, haciéndolas tuyas. Lo que es el credo es muy importante, hermano, y es una recomendación que nos dan nuestros párrocos en sus homilías, de recitar el credo, de rezarlo, pero rezarlo de una manera pausada, tranquila, sin prisas, realmente pensando cada palabra que estás repitiendo, cada palabra, cada suceso de lo que el credo te dice. Es muy importante, hermano, para nuestra fe. Y ciertamente, como dices, Arturo, en su momento el Papa en este mismo documento nos hablará de la importancia del credo y cómo San Agustín hablaba de que debemos de no solamente proclamarlo en misa, sino también decirlo como una oración para que vaya profundizándose en nuestras vidas, para que vaya haciendo eco en cada uno de los pasos en lo que damos. Entonces, antes de irnos a la siguiente pausa, vamos a leer el número 5 y regresamos a comentarlo. Y el número 5 dice así, textualmente: en ciertos aspectos, mi venerado predecesor vio ese año como una consecuencia y exigencia postconciliar, consciente de las graves dificultades del tiempo, sobre todo con respecto a la profesión de la fe verdadera y a su recta interpretación. He pensado que iniciar el año de la fe, coincidiendo con el cincuentenario de la apertura del Concilio Vaticano II, puede ser una ocasión propicia para comprender que los textos dejados en herencia por los padres conciliares, según la palabra del beato Juan Pablo II, no pierdan su valor ni su esplendor. Es necesario leerlo de manera apropiada y que sean conocidos y asimilados como textos cualificados y normativos del magisterio dentro de la tradición de la Iglesia. Siento más que nunca el deber de iniciar el concilio como la gran gracia de la que la Iglesia se ha beneficiado en el siglo XX. Con el concilio se nos ha ofrecido una brújula segura para orientarnos en el camino del siglo que comienza. Yo también deseo reafirmar con fuerza lo que dije a propósito del concilio pocos meses después de mi elección como sucesor de Pedro. Si lo leemos y acogemos guiados por una hermenéutica correcta, puede ser y llegar a ser cada vez más una gran fuerza para la renovación siempre necesaria de la Iglesia. Y entonces el Papa, y hasta aquí el texto. Entonces el Papa en este número nos habla, y regresando a la pausa hablaremos un poquito más sobre esto, la renovación de la Iglesia. Nos habla que el Concilio Vaticano II es sin duda uno de los dones más grandes de Dios para su Iglesia en el siglo XX y nos prepara para el siguiente siglo. Y leerlo, leer los documentos del Concilio Vaticano II nos enriquecerán y fortalecerán nuestra fe. Y por eso mismo el Papa, después en su momento se hablará sobre las indulgencias plenarias de este año. Estas indulgencias tienen que ver con escuchar e instruirse sobre el Concilio Vaticano II y sobre el Catecismo. Y entonces dice, si lo leemos con una explicación, digamos, hermenéutica, con una explicación correcta, puede llegar a ser cada vez más una fuerza para la renovación siempre necesaria de la Iglesia. Entonces nos quedamos en este punto y regresamos al último bloque después con el siguiente número aquí en su programa En Movimiento. Los movimientos en la Iglesia son un signo del Espíritu para nuestros tiempos. Vamos a un corte comercial y volvemos con más de tu programa En Movimiento, En Movimiento, En Movimiento. Sammy's Bakery apoyando a Koinonia Radio. Por cada donación que hagas en Sammy's Bakery de $10 o más para el sostenimiento de Koinonia Radio, te regalarán un pan y un café. Solo tienes que entregar tu aportación en un sobre con los siguientes datos: nombre, dirección,
teléfono y fecha de cumpleaños, y entregarlo en Sammy's Bakery. Estamos ubicados en 6181 Imperial Avenue, San Diego, California, 92114. Haz tu donación ya. Sammy's Bakery, apoyando a Koinonia Radio. Sammy's Bakery, apoyando a Koinonia Radio. Por cada donación que hagas en Sammy's Bakery de $10 o más para el sostenimiento de Koinonia Radio, te regalarán un pan y un café. Solo tienes que entregarte por... Enseñar a los hombres el mensaje de Cristo, santificar a los hombres distribuyéndoles la gracia, guiar a los hombres hacia Dios en las variadas situaciones de esta vida. Esa es la misión de la Comisión de Catequesis. Conócela e instrúyete. Escucha el programa Comisión de Catequesis. Todos los jueves a las 7 de la tarde en Koinonia Radio. Conduce el Padre Papías Cruz y también en www.tjcatólico.com. Levantando la voz para evangelizar. ¿Legalizar el aborto reduce riesgos a las madres? ¿Soluciona el problema social de la clandestinidad? No lo parece, ya que las cifras de abortos solo en el DF aumentan cada año, igual que pasó en España y en todos los países del mundo. 2008, 13.400 abortos legales. 2009, 16.475 abortos legales. 2010, 16.945 abortos legales. Y 2011, 20.314 abortos legales. Cualquier solución, así sea imperfecta, es mejor que la muerte. Si me dejaron vivir, yo elijo la vida. Koinonia Media. Si quieres accesar a nuestra página de internet, ahora tienes dos opciones. La clásica, www.comunidadkoinonia.com, y la nueva y sencilla de aprender, www.tjcatólico.com. Ambas te llevarán a nuestra página principal, Koinonia Media. Disfruta de nuestra programación. Son las 3 de la madrugada, 42 minutos. Los movimientos existen para ayudar a sus miembros a involucrarse más en la práctica de su fe en la Iglesia. Ya estamos de regreso. En movimiento, en movimiento. Pues estamos de regreso en su programa En Movimiento. Les agradecemos que sigan con nosotros. A nombre del Padre Miguel Ángel Sánchez, los saluda un servidor César King y nuestro hermano Arturo Juárez. Estamos reflexionando, como ya hemos hablado, sobre el documento La Puerta de la Fe, que es el documento que fundamenta este año que estamos celebrando, que es el año de la fe. Y vamos a dar lectura al número 6 de este documento. Arturo nos va a ayudar de nuevo a escuchar textualmente lo que dice este primer párrafo del número 6 y lo reflexionaremos junto con ustedes. Dice: la renovación de la Iglesia pasa también a través del testimonio ofrecido por la vida de los creyentes. Con su misma existencia en el mundo, los cristianos están llamados efectivamente a hacer resplandecer la palabra de verdad que el Señor Jesús nos dejó. Precisamente el concilio en la Constitución dogmática Lumen Gentium afirmaba: mientras que Cristo, santo, inocente, sin mancha, no conoció el pecado, sino que vino solamente a expiar los pecados del pueblo. La Iglesia, abrazando en su seno a los pecadores, es a la vez santa y siempre necesitada de purificación, y busca sin cesar la conversión y la renovación. La Iglesia continúa su peregrinación en medio de las persecuciones del mundo y de los consuelos de Dios, anunciando la cruz y la muerte del Señor hasta que vuelva. Se siente fortalecida con la fuerza del Señor resucitado para poder superar con paciencia y amor todos los sufrimientos y dificultades, tanto interiores como exteriores,
y revelar en el mundo el misterio de Cristo, aunque bajo sombras, sin embargo, con fidelidad hasta que al final se manifieste a plena luz. Y entonces en este número, aquí nos detenemos en la reflexión sobre el número 6. Y este número nos empieza a hablar concretamente de algo muy hermoso. ¿Por qué? Porque recordemos que en el número 5 el Papa nos decía que la renovación de la Iglesia puede venir de la reflexión concienzuda sobre los documentos del Concilio Vaticano II, y nos invitaba a hacer un estudio un poco más profundo de él, y en eso comenzar a fundamentar esta renovación de la Iglesia, que es lo que Dios quiere para nosotros y nos ha dado como regalo en el siglo anterior. Pero también es importante que la renovación de la Iglesia viene también o pasa también a través del testimonio que nosotros los cristianos damos. La renovación de la Iglesia también se dará por lo que nosotros cristianos católicos haremos por nuestra Iglesia. Y este testimonio tiene que ver con nuestras vidas, tiene que ver con lo que hacemos. Y entonces nos empieza a hablar también de que efectivamente la Iglesia es santa porque Cristo es santo. Que la Iglesia, como la Lumen Gentium nos lo explica, Cristo santo, inocente y sin mancha, no conoció el pecado. Y la Iglesia abraza en su seno a nosotros que somos pecadores. ¿Quién de nosotros no es pecador? Pues creo que todos. Pero también estamos llamados por la gracia de Dios a vivir una vida en santidad. Y por la santidad de Jesús, pues nosotros también comenzaremos a recibir esa gracia que nos llevará a su presencia. Entonces es muy importante saber que nuestro testimonio también de transformación, nuestro testimonio de vida cristiana es el que transformará desde adentro a la Iglesia, ¿verdad, Arturo? Amén. Porque dice que con la palabra podrás dar conocimiento, pero con el testimonio arrasarás. Entonces, dando testimonio de tu vida como cristiano, dando fe dando fe y testimonio de ser llamado cristiano, de realmente decirte cristiano y ser congruente con lo que predicas, con lo que dices, pues esto arrasará y dará testimonio a las demás personas que pues aún no creen o están en busca de esa verdad, ¿no? Que nos da el Señor. Claro. Y entonces vamos a continuar leyendo ahora el número 6, pero en su segundo párrafo, y el Papa nos explica un poco más y nos ayuda a profundizar más esta verdad de la que nos hablaba. Dice así: en esta perspectiva, el año de la fe es una invitación auténtica y renovada conversión al Señor, único Salvador del mundo. Dios, en el misterio de su muerte y resurrección, ha revelado en plenitud el amor que salva y llama a los hombres a la conversión de vida mediante la remisión de los pecados. Para el apóstol Pablo, este amor lleva al hombre a una nueva vida. Por el bautismo fuimos sepultados con él en la muerte, para que lo mismo que Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en una vida nueva. Gracias a la fe, esta vida nueva plasma toda la existencia humana en la novedad radical de la resurrección. En la medida de su disponibilidad libre, los pensamientos y los afectos, la mentalidad y el comportamiento de los hombres se purifica y transforma lentamente, en un proceso que no termina de cumplirse totalmente en esta vida. La fe que actúa por el amor se convierte en un nuevo criterio de pensamiento y de acción que cambia toda la vida del hombre. Y hasta aquí el número 6 de este documento del Papa. Entonces es muy importante detenernos aquí también a ver esto, que en la perspectiva de la realidad del hombre, que también es débil y pecador, pues el año de la fe es una invitación auténtica a una renovada conversión al Señor. ¿Qué es esto? Que el año de la fe también nos invita a ir transformando nuestras vidas, acercándonos hacia la voluntad de Dios. Sí, esto pues nos invita a enderezar el camino, a regresar al camino que es Jesucristo, a cambiar. Lo mismo lo dice, o sea, una conversión es la metanoia, la conversión de toda tu vida hasta que seas llamado, ¿no? A seguir a Cristo. Y también, siguiendo sobre este mismo número, pues también como
nos habla que el apóstol San Pablo también nos dice que estamos llamados a vivir una nueva vida, que fuimos sepultados en Cristo con su muerte, pero también resucitaremos porque Él resucitó de entre los muertos, y entonces nosotros también debemos andar en esta nueva vida, y entonces por la fe nosotros también, nuestra existencia plasma una novedad radical en la resurrección. Y esto es muy bonito, porque el saber que nosotros no moriremos y ya, sino el saber que moriremos pero resucitaremos a una vida con Cristo, eso también renueva nuestras vidas, renueva nuestro entusiasmo, y de alguna manera hace nuestra vida radical hacia el transformar nuestra situación en la que vivimos actualmente para irnos acercando cada vez más a la vida en Jesús. Pero el siguiente párrafo creo que es de lo que más me ha gustado a mí del documento, porque el Papa se muestra muy sensible a la realidad del hombre, muy sensible a la realidad de que somos personas débiles y de alguna manera pues de cabeza dura, ¿no? Y que no entendemos de una manera muy rápida, muy clara lo que Dios nos llama, y entonces dice, en la medida de su disponibilidad libre, los pensamientos, los afectos, la mentalidad y el comportamiento del hombre se purifican y se transforman lentamente en un proceso que no termina de cumplirse totalmente en esta vida. Y entonces nosotros somos llamados a convertirnos a Jesús, pero también la transformación va dándose a través del amor, ¿no? Como Dios empieza a tocar a nuestro corazón y nosotros comenzamos a entrar por esta puerta de la fe, y el acercarnos a Cristo a través de, como decía el Papa, de su palabra y de los sacramentos, poco a poco nos iremos configurando a la manera de Jesús, para entrar lentamente a esta etapa de acercamiento a Dios, de parecernos más a Él y hacer más su voluntad. Así es, hermano. También ya ves que de repente escuchas o que los hermanos separados dicen, si tienes fe te salvarás, si proclamas con tu boca que Jesucristo es el Señor, pues quedarás salvo. Pues sí, somos salvos porque Jesucristo ya murió por nuestros pecados. Pero qué fácil sería, ¿no? Nada más decir, bueno, sí creo en el Señor y ya estoy salvo y puedo hacer lo que yo quiera. Pues no es así de fácil, hermanos. El Señor nos pide un poco más, un esfuerzo más. Ya ves que dicen que de los esforzados es el reino de los cielos, de los radicales, de los que quieren el cambio, de los que quieren seguir al Señor, que de repente nos llaman locos o cosas así porque dicen que pues estamos echando a perder nuestra vida o cosas así, pero no, al contrario, estamos ganando la vida eterna, ese cambio que nos pide el Señor, esa conversión de nosotros que somos finitos, que somos limitados, que somos pues pecadores de nacimiento, y que el Señor con su infinito amor nos da esa oportunidad de ir poco a poco cambiándonos, ser llamados a la santidad. Pues todos somos llamados a la santidad como Él es santo. A mí me da mucha alegría el saberme hijo de un Dios eternamente misericordioso y amoroso, y no importando el número de veces que caigamos y con un corazón contrito y humillado regresamos a Él, pues nos abre los brazos, siempre está allí esperando. Entonces, por medio de la fe, esa puerta que a lo mejor para algunos angosta, para otros un poco más amplia, pues te ayuda a pasar a ese lugar que te tiene predestinado el Señor, si te esfuerzas un poquito más. ¿O tú cómo ves, hermano? Así es, y entonces ahí de esta perspectiva que nos habla, cierra este número el Papa con una frase hermosa que dice: la fe actúa por el amor, y la saca del libro de la carta de San Pablo a los Gálatas en el capítulo 5, versículo 6, y dice: esta fe que actúa por el amor se convierte en el único y nuevo criterio de pensamiento y de acción que cambia la vida del hombre. Y el siguiente número hablará sobre un pasaje hermoso de San Pablo que dice: el amor de Cristo nos apremia, el amor de Cristo nos urge a transmitir esta fe a nuestros hermanos. Pero de eso hablará ahora sí el Padre Miguel Ángel Sánchez la próxima semana. Esta noche nos despedimos de ustedes y les agradecemos este tiempo que han compartido con nosotros en la reflexión de este documento, La Puerta de la Fe, y recordemos que la fe actúa por el amor. El amor de Cristo nos urge, y nos urge para transformarnos y para vivir. Les agradecemos su atención y quedamos en sus oraciones. Buenas noches. Esto fue La Iglesia en Movimiento, una producción de Koinonia Radio y la Pastoral de Laicos en la Arquidiócesis de Tijuana.
Ponte en movimiento con nosotros en la siguiente emisión. En movimiento, en movimiento. Gracias por tu sintonía.